Aquí lo que les quiero presentar es un gráfico de cómo es la envoltura celular en las bacterias gram negativas. Estas bacterias tienen dos membranas. La membrana interna, que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, y la membrana externa, que es asimétrica en su naturaleza, que tiene la capa más interna, está formada por fosfolípidos, y en la capa más externa está compuesto principalmente por lipopolisacáridos. Entre ambas membranas se encuentra la región periplásmica, que contiene principalmente a la pared celular, que está formado por peptidoglicanos. Las membranas son componentes esenciales de las bacterias, y una de las características principales de las membranas es su semipermeabilidad, es decir, que deja pasar algunos componentes que son componentes para la nutrición u otras funciones a la célula, y también permite la salida de algunos compuestos propios del metabolismo celular. El enfoque de esta presentación va a ser el estudio de los lipopolisacáridos indicados aquí. ¿Qué es un lipopolisacárido? Es una estructura formada por una región comprendida por el antígeno O, que consta de polisacáridos, es la región más variable del lipopolisacárido. Luego está la región del núcleo, que conecta el antígeno O con el lípido A. El núcleo es una región de oligosacáridos, es conservada en algunos casos o en unas partes. Y la región del lípido A, que es la molécula que permite el anclaje de toda esta estructura en la membrana externa de la bacteria. Aquí hago un agrandamiento de esta parte del CADO2 y del lípido A para mostrar su estructura química. Es CADO2 porque son dos moléculas de CADO, y acá abajo está el nombre de lo que significa el CADO. ¿Qué es el lípido A? El lípido A es una molécula que está formada por dos unidades de glucosamina, unidos por enlace alfa 1,6, beta 1,6, y además tiene los grupos fosfatos unidos a las glucosaminas. Estos grupos fosfatos le dan la naturaleza de una carga negativa. Además, es hexaasilado, tiene 4 cadenas asiladas unidas a glucosamina y 2 cadenas asiladas secundarias. Se llaman secundarias porque se unen a las primarias. Esta estructura del CADO2 lípido A es lo que es conocido como la endotoxina, de la cual la parte más reactiva, la parte más endotóxica es el lípido A, que vamos a ver en los siguientes slides a qué me refiero con la parte endotóxica. En este slide, lo único que quiero es hacerles una visión general de la ruta metabólica, de la ruta biosintética usada para la síntesis del lípido A. A esta ruta también se le llama la ruta de Reitz, en honor al científico que la elucidó. Básicamente, la síntesis del lípido A se da en 9 etapas. Estas enzimas con letras rojas son las enzimas responsables de esa síntesis, que al final da esta molécula de lípido A, que ya mencioné, que es el CADO2, y el lípido A, que es hexasilado bifosforilado. Para poner en contexto en qué parte de la célula se sintetiza el lípido A. El lípido A se sintetiza en la interfase, como ustedes ven, esta es la síntesis, en la interfase entre la membrana interna y el citoplasma. Es una reacción secuencial. Acá ya se ve al lípido A conteniendo los oligosacáridos del núcleo. Una vez que está formada esta estructura, la célula lo transfiere a la parte periplásmica de la membrana interna. Es allí donde suceden algunas modificaciones de la estructura del lípido A. También se completa la adición de los antígenos O. Una vez completado la estructura del lipopolisacárido, hay un sistema dedicado al transporte del mismo, que es el sistema LPT, que está acá. Entonces, este sistema transporta al lipopolisacárido de la membrana interna hasta la membrana externa donde la presenta. En esta región también pueden suceder algunas modificaciones del lípido A. Hablando de las modificaciones del lípido A, ¿a qué me refiero? Son modificaciones que se dan a nivel de la estructura química de la molécula. Acá, en todos los casos, está representado el CADO2 lípido A, pero me enfoco en las modificaciones del lípido A. Por ejemplo, dependiendo de las bacterias, dependiendo del hábitat de las bacterias,
la bacteria puede modificar sus estructuras químicas del lípido agregando algunos sustituyentes, por ejemplo, a los residuos fosfatos, neutralizando la carga negativa y volviéndolo positiva. Otras modificaciones que puede hacer es, por ejemplo, la edición del número de cadenas aciladas. Puede cortarlas, es decir, remover cadenas o puede agregar cadenas, ¿no? E incluso hay modificaciones en que varían la longitud de las cadenas aciladas. Como les dije, va a variar del tipo de bacteria y del hábitat de la bacteria. ¿Qué pasa cuando la bacteria ingresa al hospedero? El hospedero lo va a reconocer a través de sus células del sistema inmune. Algunas de las células del sistema inmune o ciertas células del sistema inmune tienen receptores en sus superficies. Uno de estos tipos de receptores es el TR4, que reconoce la estructura del lipopolisacárido que forma, como se ve acá. Y el TLR4, reconociendo al LPS, al lipopolisacárido, más otra proteína que es el MD2, forman un complejo heterodimérico y activan un sistema de señalización a la célula eucariota que activa una reacción en secuencia hasta, dependiendo de la intensidad de la reacción, puede activar una reacción secuencial promoviendo la inflamación del hospedero. Y eso hace que el hospedero se entere de que hay una invasión bacteriana, en este caso de gram negativos, y mande las células a esa región para contrarrestar la presencia de las bacterias a través de la inflamación, ¿no es cierto? Pero la bacteria no quiere morir, quiere tener éxito en su patogénesis. Y como sabe que es reconocida, hace su plan B, usa su plan B. ¿Cuál es su plan B? Tú me reconoces, yo me disfrazo. Es decir, modifico mis estructuras de los lipopolisacáridos, modifico mi molécula de lípido A. Acá a la derecha está un estudio de la estructura cristalina que se determinó esta estructura del complejo TLR4-MD2 asociado con la estructura del CADO2 lípido A. ¿Qué se determinó en este estudio? Que la estructura básica del lípido A, que es hexacilado, bifosforilado o incluso pentacilado, es la estructura que produce la reacción endotóxica más fuerte al hospedero. Entonces quiere decir que produce una inflamación mayor y más citoquinina y lo pone en más estado de alerta. En cambio, si el CADO2 lípido A es una estructura tetracilada, por ejemplo, modula la activación y puede evadir el sistema de reconocimiento. ¿Qué otro sistema usa la bacteria para poder contrarrestar ¿qué otro sistema usa el hospedero para poder contrarrestar a la bacteria? Las células de los mamíferos producen péptidos catiónicos antimicrobianos y están en diferentes partes del organismo, en la sangre, en las secreciones corporales, en la saliva, etc. Una característica de estos péptidos catiónicos antimicrobianos, que en inglés le llamamos CAMs, una característica de los CAMs es que la carga neta es una carga positiva. Entonces, cuando está presente la bacteria, estos CAMs van a reconocer la carga negativa de las estructuras de los lipopolisacáridos. ¿Cuál es la carga negativa? Los fosfatos. Y se unen. Entonces, interfieren en la red formada entre los lipopolisacáridos de la membrana externa. ¿Qué produce eso? Una perturbación de la membrana. Esa perturbación puede conllevar a formar poros, dependiendo del tipo de CAMs, dependiendo de la concentración de los mismos. Y al formar poros puede permitir la penetración de compuestos, por ejemplo, de otros compuestos antimicrobianos de los mismos CAMs, que alcanzan la membrana interna. Y la membrana interna se forma poros y eso hace que las células se lisen. Entonces, ¿qué hace la bacteria para no ser reconocida por los CAMs? Modifica su lípido A. Entonces dices, tú no me atacas. Ejemplos de estrategias de algunas bacterias que tienen para sobrevivir en el hospedero. Este es el caso de la bacteria Yersinia pestis. Yersinia pestis es una bacteria que infecta roedores, es el causante de la
plaga de la peste bubónica. En estos días se ha hablado acerca de un rebrote de este problema, creo que es en China, no preciso el lugar, pero lo leí en algún lugar. Yersinia pestis es adquirida cuando la pulga muerde al roedor. Y mientras vive en la pulga tiene un rango de temperatura entre 21 a 27 grados centígrados. Ante esas condiciones, la bacteria presenta una estructura de lípido A hexaasilado bifosforilado. Y ya les expliqué anteriormente qué pasa con esa estructura. Puede elicitar la reacción del sistema inmune a través del sistema TLR4. Sin embargo, si esta pulga pica al hospedero humano, la temperatura del hospedero humano es diferente. Y esa temperatura promueve un cambio en el lípido A de la bacteria Yersinia pestis. Entonces la convierte en una estructura tetraasilada bifosforilada. ¿Y qué hace? Evade el sistema de reconocimiento del sistema TLR4. Otro caso es el caso de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori vive en el estómago. Sabemos que las condiciones en el estómago son condiciones ácidas. Entonces, Helicobacter pylori tiene que tener muchas estrategias para poder afrontar esas condiciones. Entre las estrategias que tiene es poder penetrar la mucosa de las membranas o de los epitelios. Pero también usa otras estrategias. Normalmente, Helicobacter pylori, en su síntesis inicial de lípido A, produce una estructura bifosforilada hexaasilada, pero la comienza a editar conforme la va a ir presentando en la superficie externa de la célula y termina presentando una estructura tetraasilada monofosforilada. ¿Qué sucede con eso? Tiene dos ventajas. La primera, que evade el reconocimiento del sistema de CAMS, porque tiene un fosfato menos. Y la segunda, que puede evadir la reacción endotóxica producida al sistema TLR4. ¿Y cuál es la ventaja al final? Que puede persistir por largo tiempo en las superficies donde vive, o en las mucosas donde vive. En el caso de Vibrio cólera, el Vibrio cólera es agente causal de la enfermedad del cólera. Históricamente se han reportado 7 pandemias causadas por este patógeno. 2 cepas principales son las causantes de la enfermedad del cólera. La cepa clásica 01 y la cepa el TOR 01. La causante de la última pandemia es el TOR 01. Se determinó que la diferencia entre estas 2 cepas causantes del cólera, la cepa el TOR tenía una modificación del lípido A. ¿Y cómo era esa modificación? Era la adición de un aminoácido en una de las cadenas secundarias asiladas. Y esa adición de aminoácido conducía o promovía la resistencia a CAMS. Y que quizás puede explicar el éxito de esta cepa última en la producción de la última pandemia. Para resumir lo que he hablado, ¿por qué son importantes las modificaciones de lipopolisacáridos? Porque altera la membrana y permite la membrana externa, permitiendo estar más protegida de posibles agentes que los ataquen. Cuando cambia o modifica el lípido A, puede modular la activación del sistema TLR4. Y esa también puede, la modificación del lípido A le confiere resistencia a CAMS. Todo eso está dirigido para que la bacteria se vea favorecida en su proceso de patogénesis del hospedero. Bien, ahora les voy a hablar acerca de cómo se regulan esas modificaciones del lípido A. En este slide voy a presentar algo muy sencillo, muy didáctico, y en el siguiente slide ya lo pongo en un contexto más complicado, las regulaciones de las modificaciones. La bacteria va a reaccionar ante componentes externos para los cuales se siente atacado, modificando su lípido A. Como ya mencioné en los slides anteriores, la presencia de péptidos catiónicos antimicrobianos, quizás el pH reducido, quizás también la presencia de cationes divalentes a menor concentración, la presencia de hierro, dependiendo del microorganismo, activa un sistema de 2 componentes. ¿Por qué se llama el sistema de 2 componentes? Porque tiene 2 componentes. Una proteína sensora histidina quinasa y una proteína reguladora de la transcripción. En este caso, el sistema de 2 componentes es llamado el sistema PMRAB,
La proteína B es la sensora quinasa, la histidina quinasa, que sensa, que detecta los cambios y promueve la activación a través de una autofosforilación, promueve luego la activación del regulador transcripcional transfiriendo ese grupo fosforil al regulador. Ahí lo pone en un estado activado. Este regulador va a comenzar a activar todos los promotores de los genes en los cuales se encarga de activarlo. El sistema PMRAB no solo regula los genes que codifican enzimas modificadoras del lípido A, regulan un montón de genes, entre ellos los genes que codifican las enzimas que modifican el lípido A. Por ejemplo, acá está activando, este grupo de genes están en operón, está activando la proteína EPT, la síntesis, la transcripción del gen EPTA, obviamente los otros iguales, pero ahorita me estoy enfocando en el EPTA. La síntesis de este gen conlleva la síntesis de la proteína fosfoetanolamina transferasa, que es EPTA. Es una proteína de membrana, es una enzima que se encarga de modificar los grupos fosfatos del lípido A agregando una molécula de fosfoetanolamina, ¿no? Este es un caso muy sencillo, muy específico. Vamos a poner un poquito más en contexto cómo es el sistema de regulación de las modificaciones del lípido A. Esto es lo que les mencioné en el slide anterior, este sistema de dos componentes que regula los genes directamente y estos genes codifican enzimas que modifican los lípidos A. Pero no es el único sistema de dos componentes involucrados en estas regulaciones. Tenemos, por ejemplo, el sistema FOP, FOQ, que igual pueden regular directamente genes que codifican para enzimas reguladoras del lípido A, como pueden regular también intermediarios que después regulan la síntesis de enzimas modificadoras del lípido A. Esto es lo más sencillo. Puede complicarse incluso un poquito más cuando hay un sistema de comunicación cruzada. Un ejemplo que se da en salmonela, por ejemplo, que el sistema FOPQ es activado y regula una proteína intermediaria PMRD y esa proteína se encarga de mantener activo esta proteína y entonces constantemente está regulando la modificación del lípido A. Eso se llama el crosstalk. Dependiendo de la bacteria pueden haber también otros sistemas adicionales de dos componentes que están involucrados en la regulación de la síntesis en la regulación de transcripción de genes que codifican para enzimas modificadoras del lípido A. Esta parte representa un sistema de regulación a nivel transcripcional, pero también puede haber un control post-transcripcional en donde se regula la actividad ya de las enzimas para que permitan otras modificaciones. Esta es una forma muy sencilla de explicar la regulación, es un tantito más compleja, pero por lo menos les da una idea de cómo es el sistema. Bien, acá llegamos a la parte 2 de mi presentación. Es explicar la regulación de las modificaciones del lípido A en Vibrio cholera. Vibrio cholera es un patógeno muy versátil. Vive en diferentes ambientes, tanto marinos como de agua dulce. En los ambientes marinos puede estar infectando el fitoplancton, el zooplancton, puede vivir también en superficies abióticas, formando biopelículas hasta que encuentran las condiciones para volverse patógenos. Puede estar también en ambientes acuáticos, en estanques de agua. ¿Cómo llega Vibrio hasta el hospedero humano? A través del consumo de alimentos contaminados o la ingesta de agua contaminada. Es un patógeno del tracto digestivo, afecta principalmente al intestino delgado, la enfermedad de cólera produce una diarrea profusa y hace que sea tan líquida esa diarrea y obliga a la pérdida de muchos electrolitos, y dependiendo del grado de infección, la persona que tiene la enfermedad puede morir. Lo mencionó en el slide anteriores, en uno de los slides anteriores, que históricamente Vibrio cholera ha causado 7 pandemias. Entre las primeras 6 se atribuyó que la cepa clásica O1 es la responsable.
o era la responsable. De la última pandemia, la cepa L-TOR O1 es la responsable. En 1962 se determinó por una prueba cómo se podía diferenciar estas dos cepas. Y se determinó que esas dos cepas se podían diferenciar por la resistencia a polimixina B. ¿Qué es la polimixina B? La polimixina B es un péptido catiónico antimicrobiano, como lo mencioné anteriormente, pero no es producido por el hospedero humano, es producido por otras bacterias. En este caso creo que es Paenomycilus o Paenocilus polimixa. Paenibacillus polimixa. Entonces, acá les voy a mostrar cómo hacemos la determinación de resistencia en nuestro laboratorio. Por lo menos una de las formas que evaluamos la resistencia. Inoculamos las bacterias en placas e inmediatamente inoculadas le ponemos esta tirita que tiene un gradiente de concentración de un antibiótico, en este caso polimixina B. Entonces, vamos a medir hasta dónde permite el crecimiento. Esta parte más densa es el crecimiento de la bacteria, esta parte más oscura es una zona de inhibición de crecimiento. Entonces, lo que determinamos es la concentración mínima inhibitoria. En el caso de la cepa clásica, el MIC para la polimixina B es 0.5, mientras que para la cepa el TOR es 128. Vemos cuán resistente es el TOR a polimixina B. Si bien en 1962 se determinó cómo se podía diferenciar estas dos cepas, lo que no se sabía era el mecanismo por lo cual esta cepa se convertía en una cepa resistente a polimixina B. En el año 2012, un estudiante de nuestro laboratorio descubrió que habían 3 genes responsables de la resistencia a polimixina. Y estos genes fueron denominados los genes ALME, FG, que estaban en operón, eran transcritos en operón. Y estos genes se encargaban de la síntesis de las enzimas correspondientes que transferían un aminoácido glicina a una cadena secundaria asilada del lípido A. Y esta modificación es lo que le confería resistencia a polimixina a Vibrio cholerae. Acá les presento para que vean cuán susceptible son estos mutantes. Tenemos la cepa parental, que es bastante resistente a polimixina B, y tenemos los mutantes respectivos para el gen E, F y G. Y podemos ver cómo cae la resistencia a polimixina, ¿no? Es bastante el aumento de sensibilidad de estos mutantes. Bien, logramos saber cuál era el mecanismo de modificación, pero lo que no sabíamos era cómo se regulaba esta modificación del lípido A en Vibrio cholerae. Entonces, eso fue el siguiente trabajo que los voy a presentar ahorita. Y voy a hacer un poquito más didáctica acá, paso por paso, para que vean el razonamiento que se tiene en hacer esta investigación. La pregunta era, ¿cómo es regulado la modificación del lípido A por la adición de glicina en Vibrio cholerae? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, primero quisimos saber qué otros genes están involucrados en la resistencia a polimixina B en el genoma de Vibrio cholerae. Hicimos uso de una librería de transposones que tenemos en el laboratorio. Esta librería se ha hecho en la cepa L-TOR, y consta de 3.156 mutantes con transposones específicos en cada gen, y decidimos evaluar para la resistencia a polimixina. Usamos una concentración subletal de polimixina, y la idea era ver a esa concentración qué mutantes dejaban de crecer, y se asumía que dejaban de crecer o eran defectivos en crecimiento porque eran susceptibles a polimixina. Y le pusimos un límite. Si crecían a una densidad óptica en un periodo determinado menor a 0.2, eran nuestros candidatos. Encontramos 11 genes de interés, de los cuales volvimos a encontrar los genes ALME y F, que ya sabíamos que son responsables de la adición de glicina. Esto nos permitió validar nuestro sistema de screening. Además, de los otros genes, nos enfocamos en los genes
anotados como BC1319 y BC1320. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el análisis de su secuencia por homología, encontramos que el gen 1319 tenía dominios conservados que correspondían a una posible proteína histidina quinasa. Y el gen BC1320 tenía dominios conservados que correspondían a posibles reguladores transcripcionales. Perfecto, vamos a enfocarnos en estos dos genes para nuestro estudio. Lo primero que teníamos que hacer es comprobar que la función de estos genes están directamente relacionados a la resistencia de polimixina. Porque la primera selección que se hizo fue por crecimiento. Entonces, si es que este gen podía tener un efecto negativo debido a crecimiento, más no debido a susceptibilidad a polimixina. Para lo cual para comprobar la función, hacemos una prueba de complementación. Clonamos el gen de interés, el gen wild type, en un plásmido e introducimos ese plásmido en el background de la cepa mutante. Nuestro esperado es que la cepa complementada recupere el fenotipo de la cepa parental wild type, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, la cepa parental es altamente resistente. La cepa defectiva en el candidato a histidina quinasa y la cepa defectiva en el candidato para regulador transcripcional pierden la resistencia a polimixina. Y, aleluya, tenemos que las cepas complementarias recuperan la resistencia a polimixina. Entonces, esto nos permite establecer una relación de función de estos genes respecto a la resistencia de polimixina. Lo siguiente era establecer una relación de la función de estos genes con respecto a la modificación del lípido A por la adición de glicina. Para esto hacemos una prueba muy sencilla. Tratamos de hallar el perfil del lípido A en cada una de las cepas que es nuestro interés. Hacemos crecer a las células en presencia de fósforo radioactivo. La célula va a incorporar, la célula microbiana bacteriana va a incorporar el fósforo radioactivo en todas sus estructuras que tiene fósforo, ¿no? Y luego nosotros le hacemos la separación. Eliminamos todo lo que no nos interesa y nos quedamos con el lipopolisacárido. Y luego a la estructura total del lipopolisacárido la cortamos y nos quedamos solamente con la estructura del lípido A. Y luego, para saber cuál es el perfil del total cuál es la población de lípido A que tiene cada cepa, lo que hacemos es, una corrida usando cromatografía en capa fina, le ponemos un sistema de solventes que nos permite hacer las separaciones de las especies de lípido A. Esa separación está basada en polaridad y en hidrofobicidad, ¿no? Se termina la corrida de la cromatografía, no vemos nada porque no se ve nada, pero tenemos que detectar las especies de lípido A usando un screen que detecte la radioactividad y luego desarrollamos ese screen, revelamos ese screen y lo que encontramos es una figura como esta. ¿Qué representa? Cada punto representa la población de lípido A de la cepa 1, 2, 3 y continúa, y en cada columna está la población de lípido A por cepa, ¿no? Que puede variar. Resumiendo esto, ¿qué hicimos? Marcamos el lipopolisacárido y luego le quitamos o extraímos solo la parte del lípido A. Usamos cromatografía en capa fina para ver el perfil del lípido A. Acá voy a mencionar que nosotros ya con toda la evidencia, porque esta es parte de la evidencia, ya teníamos suficiente evidencia para establecer las conexiones de función del gen, le renombramos a los genes que eran anotados como BC1319, BC1320, le pusimos un nuevo nombre, le llamamos Vibrio Polymyxin Resistant A y B. A, que se refería a la proteína reguladora, y B, que se refería a la proteína histidina quinasa, o al gen que los codifican. Aquí presento el perfil del lípido A de Vibrio cholera, pero no es el perfil completo, es una fracción de todo el perfil, porque el perfil del lípido A en Vibrio es súper complicado. Esta fracción la presento para ver las diferencias de nuestro interés. Aquí, por ejemplo, en la primera columna está presente las especies de lípido A de la cepa wild type.
vemos que tiene 4 puntos, y a cada punto les hemos asignado una estructura del lípido A. Los puntos intermedios, el segundo y el último, nos representan estructuras de lípido A glicinado. Usamos como control la cepa LME, que es la cepa que sabíamos del estudio y la publicación anterior, que no modificaba el lípido A. Y vemos que no tiene la presencia de las estructuras de lípido A glicinado. Lo mejor de esto fue cuando evaluamos el perfil de la cepa candidata para la proteína reguladora, que también se muestra la ausencia de esas especies de lípido A glicinado. Y mejor aún es cuando se complementa, recupera el perfil de la cepa wild type. Hasta ahorita podemos establecer la conexión, que la función de estos genes están relacionados a polimixina B y también están relacionados a la modificación del lípido A en vibrio. Sin embargo, estos puntitos que vemos ahí, estos son las estructuras que nosotros pensamos que pueden ser. Tenemos que demostrar que la estructura química que esperamos es lo que es. Y para eso hacemos otra prueba, que es espectrometría de masas. Un análisis de espectrometría de masas. En este caso solo hemos evaluado la cepa wild type, las cepas mutantes y las cepas complementadas. En la cepa wild type vemos estos picos donde estos números corresponden a las masas, a un ratio masa-carga, y estos números nosotros luego lo evaluamos y vemos cuál es la estructura química que puede predecir estos valores. Y acá lo tenemos. Tenemos que en el wild type está el lípido A y puede ser modificado con una molécula de glicina o con 2 moléculas de glicina. Y eso es lo que representa. En las cepas mutantes, esas modificaciones desaparecen y solamente están las estructuras básicas o no modificadas del lípido A. Y en las cepas complementadas, recuperan esas modificaciones. Entonces, para resumir lo que tenemos hasta ahorita de la investigación, es que identificamos 11 genes que estaban involucrados en la resistencia a polimixina y escogimos 2 genes, los genes BPRA y B, que eran nuestros candidatos para el sistema de regulación del lípido A. Por pruebas de complementación, demostramos que estos 2 genes son necesarios para la resistencia de polimixina B, y por pruebas de lípido A y de espectrometría de masas, demostramos que estos 2 mutantes son incapaces de producir lípido A modificado con glicina. La siguiente pregunta que queríamos responder es, si estas 2 proteínas, miembros del sistema de regulación, en realidad regulan la transcripción del operón ALME-FG. Entonces, decidí evaluar el nivel de transcripción de uno de estos genes. Como están en operón, se vale evaluar la transcripción de uno de los genes, cualquiera de ellos. Yo escogí el primero. Eso es lo que quería evaluar, el nivel de transcripción, o la cantidad de transcrito. Si yo muto esta proteína candidata que se supone que regula la síntesis de estos genes, si yo muto, entonces la síntesis de estos genes no se da. Bajo ese principio yo evalué la transcripción de ALME en la cepa wild type, en las 2 cepas mutantes de interés y en las cepas complementarias. Que obtuve que en mis cepas mutantes el transcrito desaparece o disminuye drásticamente, que me da una diferencia significativa que me hace permitir concluir eso. Y en las cepas complementadas recuperan la síntesis de ALM, pero en este caso es un fenotipo intermedio. Pero me permite establecer esa conexión, que estos 2 componentes están involucrados en la síntesis del gen del operón ALME-FG. Lo que no me permite esta prueba saber es si realmente hay una unión directa de esta proteína al promotor, o si este sistema BPRAB regula un intermediario y ese intermediario regula la síntesis de este operón. Entonces, para probar una interacción directa de la proteína reguladora con el promotor, hice una prueba de ENSA. Esta no es la mejor prueba, pero me dio las respuestas que yo necesitaba. No es la mejor prueba del resultado, me refiero. ¿Cómo hago esta prueba? Es muy sencilla. Sintetizo el fragmento del promotor y es una síntesis con marcaje, es decir, tengo un DNA marcado. Y
tengo la proteína purificada. Entonces, en in vitro, mezclo los dos. Mi expectativa es que la proteína de interés se una al fragmento de DNA, porque es lo que debe reconocer para la interacción. Y voy a separar esa reacción usando electroforesis. Si la proteína no se une, el patrón de migración va a ser diferente a si la proteína se une al DNA. En esta línea represento la primera parte, que es solo la corrida electroforética del promotor marcado, del pedazo de DNA marcado, del fragmento marcado. Ese es su patrón de migración. Cuando le pongo la presencia de la proteína más el DNA, si es que se une, yo espero un patrón de migración diferente, y es lo que se da, ¿no? En este caso, este es mi esperado. Pero para probar que esta que esta interacción no es inespecífica, se usan otras estrategias adicionales. Se pone en la reacción una concentración saturada en este caso, del mismo DNA, pero no marcado, para que haga un efecto competidor con este. Entonces, si hace un efecto competidor, quiere decir que, por ejemplo, la proteína se puede unir a esto, pero no lo vemos porque no es marcado y está acá. Mientras que hay una fracción que todavía se une con el fragmento marcado, ¿no? Y hay una parte que es del fragmento solo, porque ha competido con la unión de la proteína con esta fracción de DNA no marcado. Y al último se hace una prueba en la cual se pone un pedazo de DNA que sabemos que no se va a unir con la proteína, para probar que la unión es específica con el promotor, más no con este pedazo de ADN. ¿Y qué espero? Es que el patrón de migración de la línea 4 con la línea 2 sea la misma, y es lo que obtuve. ¿Qué compruebo con este experimento? Yo compruebo que el sistema BPRA-V regula la síntesis del operón ALMFG y en especial que la proteína BPRA es un regulador directo de este operón. Después, quisimos demostrar que la modificación del lípido A por glicina era importante para el proceso de colonización del patógeno. E hicimos la prueba en ratones, la prueba de colonización, ¿no? Para esto se va a evaluar el éxito de la colonización evaluando un índice competitivo. ¿Cómo funciona esto? A grosso modo. Se inocula al ratón con un inóculo que está en proporción la cepa mutante con la wild type. Se deja colonizar y luego se evalúa, se hace un conteo tanto de las cepas mutantes y wild type al final, después de la colonización. Si el índice de colonización es igual a 1, quiere decir que la cepa mutante y el wild type tienen igual probabilidad de colonización, no hay diferencia. Si el índice de competitivo, es menor a 1, nos dice que la cepa wild type es defectiva con respecto a la cepa mutante es defectiva con respecto a la cepa wild type. Y eso es lo que observamos cuando evaluamos el control ALM, el mutante ALM, pierde ese nivel, es bastante defectivo. La cepa que es mutante para la proteína reguladora es también disminuida, pero no tan drástica como la otra cepa. Esto lo evaluamos en la cepa LTOR, y quisimos evaluar en otra cepa LTOR que se llama E7946, y evaluamos el mutante respectivo y tiene el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que nos dice este resultado? Es que el sistema de modificación del lípido A por la adición de glicina es importante para la colonización y virulencia en ratones, y por lo tanto podemos extrapolar esa idea, que puede ser también importante para el proceso de colonización en el hospedero humano. Al final, presentamos el modelo de regulación de modificación del lípido A por glicina en Vibrio cholerae. ¿Qué descubrimos?
descubrimos el sistema que regula esta modificación y está conformada por dos proteínas. El sistema de dos componentes está conformada por la proteína BPRA y BPRB. BPRB es la proteína histidina quinasa que se autofosforila, transfiere el grupo fosforil al regulador transcripcional BPRA y este inmediatamente se encarga de la transcripción de los genes que codifican la enzima dedicada a la transferencia del aminoácido glicina para modificar el lípido A y logra tener la resistencia a polimixina B. Eso es el modelo al final. En esta publicación, si ustedes están interesados, la pueden leer. Hay muchísimo más información. Esto es muy simple, la forma como lo he explicado, pero se hacen pruebas adicionales donde pruebo que esta proteína tiene la función de histidina quinasa, donde también pruebo que hay otros elementos que hacen modular la síntesis de este operón. Así que los invito a que lean si es que están interesados. En una publicación posterior, reporto que no solamente el Vibrio cholera modifica su lípido A con la glicina, también es capaz de modificar el lípido A agregando un residuo de fosfoetanolamina a los residuos fosfatos. Y esta modificación es coordinada con la modificación por glicina en condiciones específicas. Por ejemplo, cuando baja el pH, el nivel de transcripción de las proteínas dedicadas a esta modificación bajan y aumenta la modificación dependiente de esta proteína. En este paper que les pongo, ahí está todo el estudio que se hizo para esta modificación. Aún hay muchísimo más que estudiar, no está cerrado, no es todo lo que se debe de saber. No, por ejemplo, no sabemos quién regula la síntesis de esta proteína en Vibrio cholerae. En otros modelos lo regula el sistema PMRAB, pero Vibrio no tiene ese sistema. Así que hay mucho por estudiar en este proceso de regulación. Gracias. Acá tengo una foto un tanto antigua de los miembros del laboratorio. Se llama Treng Laboratory porque él es el jefe, Stephen Treng, él es el jefe máximo del laboratorio, y acá hay un grupo que son de estudiantes de pregrado, que hoy día ya están estudiando medicina. Hay otros estudiantes que son graduados, que están haciendo el PhD, y hay otros estudiantes, otras personas que son postdoc allá en nuestro laboratorio. ¿Preguntas? Muchas gracias, PhD Carmen Herrera Gutiérrez. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o prenderse el micrófono. La modificación de los genes que sintetizan enzimas modificadoras del lípido A, ¿es aleatorio? ¿O cómo es que la bacteria sabe que tiene que modificarse a nivel de su DNA de una manera determinada? Son estrategias, como te dije, esas proteínas sensoras sensan un estado en el cual promueven la transmisión de ciertos genes que le ayudan para resistir la agresividad o la condición externa. No es aleatoria porque modifican genes definidos para esa modificación. No sé si a eso te refieres. Sí. Dependiendo de las condiciones. No es que censo una condición y modifico un gen X y mañana censo la misma condición y modifico un gen Y. No es. Es para determinadas condiciones la bacteria tiene una batería de genes que activa para responder a ello. Está bien, muchas gracias. Ese es Fabián Ronaldo Cáceres Alvarado. ¿Podría explicar cómo es el proceso para la producción de enzimas o proteínas que son de mi interés? El proceso para la producción. Bueno, depende de cómo tengas. Vamos, por ejemplo, nosotros en laboratorio, para purificar la proteína BPRA, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en un plásmido que sea, si me permite la síntesis de alto número de copias, y lo preparo, por ejemplo, el plásmido lo pongo en una cepa que me permita producir en gran cantidad. Generalmente las cepas que me permiten producir enzimas en gran cantidad o proteínas en gran cantidad son cepas de E. coli modificadas,
Entonces, hago la inducción dependiendo de qué plásmido lo he puesto y cuál es el inductor. Normalmente se usan plásmidos que son inducibles con IPTG. Entonces, le pones las condiciones de cultivo, le pones el inductor y tu esperado es que se produzca bastante proteína. Y luego vas a hacer un proceso de purificación. Primero lo que vas a hacer es verificar que tu proteína de interés está producida y que es una proteína útil y que no se forma en otras partes de la célula que no te van a ser útiles. Luego de eso, y generalmente usas para producir tus proteínas, usas unos marcadores, son los tags, que unes a la proteína unos tags para que puedas evaluar en todo el proceso de purificación tus proteínas. Entonces, básicamente tú lo haces replicar en un sistema que es el E. coli, lo induces a que te produzca bastante y luego lo purificas cosechándolo y haciendo procesos de purificación dependiendo del tipo de proteína. Las proteínas solubles tienen un sistema de purificación diferente a las proteínas de membrana. Y luego ves por electroforesis en proteínas si es la proteína la que te interesa y si aún quieres un proceso de mayor purificación, puedes hacer HPLC, en donde haces fracciones para rescatar la proteína de interés. No sé si eso era la intención de la pregunta. La siguiente pregunta viene de Marta Verónica. Dice, entonces, cuanto más presencia de grupos fosfatos es más resistente a CAMs. Vamos a ver. En teoría yo te podría decir sí, pero no es que la estructura del lipopolisacárido va a tener grupos fosfatos por tener. Tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, depende de cómo estén expuestos también los grupos fosfatos y cuán accesibles sean ellos. Si están expuestos, como en este caso los grupos fosfatos están expuestos con las cargas negativas, puede ser targets para los CAMs. Ahora, ¿por qué los CAMs hacen más daño, por ejemplo, en la parte de la membrana interna y es donde produce la lisis? Si recuerdas, cuando yo te mencioné que la membrana interna está formada por una doble capa de fosfolípidos. Recuerda que tiene fosfatos. Por eso, y toda esa capa está llena de fosfatos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿tienes más fosfato en la estructura o toda esa zona? CAM se une y crea un problema en la membrana. La respuesta es sí, pero todavía te digo que va a depender. En general puede ser sí. Disculpe, sí. Viene de parte de Jorge Luis Vargas Castillo. Yeah. Alterar la transcripción o post-transcripción de la proteína que añade glicina serían nuevos blancos para reducir la resistencia a polimixina B. Te podría decir, en cierta forma sí, pero si tú recuerdas la tabla que presenté de otros genes que estaban involucrados en la resistencia a polimixina, ¿no? Y que no hemos estudiado a profundidad, creo que el mayor factor para la resistencia de polimixina es la adición de glicina en Vibrio cholera. Pero todavía nos falta entender todo el proceso. Esa es una parte de la resistencia. Entonces, yo creo que sí podría ayudar, pero no sería una solución definitiva o un control definitivo. Además, recuerda, las bacterias, cuando pierden una cualidad, van a ganar otra cualidad, porque ellos quieren sobrevivir. Esa es su mutabilidad. Entonces, nadie nos asegura si modificamos la bacteria en una etapa posterior, deje de ser resistente y pueda convertirse en resistente usando otros mecanismos o adquiriendo otros mecanismos. Por ejemplo, tú dices, ya, voy a modificar la adición de glicina, pero en el último slide les mostré que la bacteria no solamente para los CAMs, no solamente usa glicina, también puede modificar usando EPTA, la enzima EPTA. Entonces, ¿qué pasa si tú le cancelas la posibilidad de modificar con glicina? La célula bacteriana puede optimizar la modificación con EPTA y seguir siendo resistente. Bien, muchas gracias. Ahora sí, creo.
eh, Cristi Carmen Herrera. Damos por terminado esta ronda de preguntas Ya. y le daré pase a mi compañera Isao Zapata. Isao. Bueno, ¿algunas palabras que quiera decir, doctora Carmen Herrera, antes de finalizar su charla? Sí, claro, de nuevo agradecer a la organización. A mí me dio mucho gusto enterarme de ustedes a través de las redes y de enterarme de lo que ustedes querían hacer, que es ampliar sus conocimientos, invitando a gente que tiene experiencia y gente que es egresado. Eso me motivó bastante para apoyarlos. Espero que sigan en ese intento, en ese interés propio de querer seguir aprendiendo. Eso ayuda bastante porque no solamente basta la formación académica que nos da la universidad, sino el interés que nosotros mismos ponemos para tener un mejor aprendizaje. Gracias a ustedes.